iniciar la grabación. Okay. Bueno, perfecto. Les estaba comentando que como el nuevo estándar en la nueva versión de materiales de envasado BRC incluyó todo el tema de adulteración, todo el tema de autenticidad y declaraciones y cadena de custodia, es necesario que el equipo de logística y el equipo de compras realicen un equipo que se llama, pues se puede llamar el equipo de Food Fraud o el equipo de autenticidad, preferiblemente Food Fraud, donde se encarguen de evaluar las materias primas, a ver qué tan vulnerables es a cualquier tipo de adulteración o de sustitución. Entonces, la intención de la reunión de hoy es mostrarles un modelo que yo ya he venido trabajando para la prevención de la sustitución y la adulteración y que nos repartamos entre el grupo de trabajo algunas responsabilidades frente a este tema para empezar la investigación de las materias primas y de verdad si alguna de ellas realmente tiene una sensibilidad o simplemente pues se van a mantener bajo control a través de ¿qué? A través de todo lo que es la homologación de materias primas y de proveedores, a través de las auditorías a proveedores, de los cuestionarios a proveedores, a través de la revisión de las bases de datos que se tienen para alimentos y para materiales de empaque. Y bueno, como materiales de empaque es un poquito más complicado, pues hay que indagar mucho más en la información, a ver qué se puede encontrar. Y si no encontramos mucha información, es basado en los históricos de planta y en el conocimiento y en el know-how que tiene Polivan Internacional en la elaboración de sus productos. Bueno, a Daniela le acabé de compartir la matriz, por si acaso no la puedo proyectar en su totalidad porque como tengo acá un aguacero y rayos y centellas, pues el internet se ve a veces un poquito mermado. Sí, ya me llegó. Gladys, a mí me gustaría agregar que es muy importante que nos comprometamos a hacer este ejercicio lo más pronto posible porque la auditoría interna es en una máximo 2 semanas y la auditoría externa en noviembre. Y esto es un punto clave y fijo que se va a auditar. Entonces, en la medida en que le pongamos todo el empeño a sacarlo pronto y poderte consultar las dudas que tengamos y dejarlo construido e ir avanzando, pues nos va a facilitar mucho la tarea de las auditorías y el avance en esta norma. Maravilloso, sí, es importante, no es complicado, la verdad es una tarea relativamente sencilla, pero necesita pues tiempo como todo, necesita tiempito que uno le dé una dedicación para poderla sacar adelante. Bueno, les voy a comentar cómo más o menos se maneja esa matriz, porque de alguna u otra manera están dos numerales, uno que está en el numeral 3.8 de autenticidad y declaraciones, donde nos piden como unos elementos de evaluación y nos lo piden también en el JARA, que es en el análisis de peligros y evaluaciones de riesgo, donde parte de esta información también toca migrarla al análisis de peligros. Digamos que ya algo extraer como la parte importante porque no tiene las mismas variables su sistema JARA, porque tiene probabilidad y gravedad, pero en el análisis de adulteración nos piden otras variables, entonces hay que considerarlas todas las variables. Bueno, entonces mi sugerencia es que se haga una matriz muy detalladita por materia prima y por proveedor y que se seleccione lo más importante para pasarlo al sistema JARA. Bueno, entonces esa es la matriz de evaluación de vulnerabilidad al fraude alimentario, que también se llama autenticidad, declaraciones y cadena de custodia. Se le puede cambiar incluso el nombre para que sea como igualito a la norma, donde tiene los elementos pues, que son necesarios. El sistema nos pide básicamente que se evalúe las materias primas afortunadamente. Acá yo también tengo pues al producto terminado, pero básicamente esta es la materia prima. Se categorice si es una sustitución, si es una adulteración, si es una alerta sanitaria, una falsificación o cualquier otra que encontremos en las bases de datos. Ya les digo cómo funciona el tema de las bases de datos. Los agentes promotores del fraude, bueno, si se identifican, porque a veces como que uno no sabe exactamente cuál va a ser el componente de adulteración. Entonces, puede ser una sustitución con un componente, miles de componentes, porque eso solamente lo sabrá el que haga la adulteración, entonces lo podemos colocar genérico si no lo detectamos.
pero si conocemos, por ejemplo, que puedan sustituir algún material o adicionar, por ejemplo, un bisfenol A y no lo declaren, etcétera, entonces ese sí lo podemos integrar acá. Entonces eso es bajo el conocimiento tanto de ustedes como lo de las bases de datos. Esta matriz funciona tanto para materia prima y es muy importante el proveedor o el fabricante. Entonces, aquí tienen que colocar el nombre completo del fabricante. Entonces, si el fabricante o el comercializador. También hay que recordar que pueden manejarse muchas materias primas a través de trader o a través de terceros como comercializadores. Entonces, hay que incluirlo. El país de compra también es muy importante porque acá, independientemente del país, hay países que tienen mayor nivel de, digamos, problemas de adulteración, de corrupción, etcétera, y eso también tenemos que irlo midiendo. Bien, y las variables obligatorias que nos trae por la norma, se las voy a volver a leer para recordar un poquito, hacer un refresh en el tema de autenticidad. Se tiene que evaluar en las materias primas, pues el riesgo de sustitución a través de pruebas históricas, que sería el elemento número 1 que aparece aquí en la matriz. Segundo, los factores económicos, o sea, si realmente esa materia prima tiene una rentabilidad para el falsificador. Y usted dice, no, pero el margen que le va a dejar es muy poco porque lo que le va a agregar es más caro. Entonces, ese margen, digamos que va a ser una diferenciación en la evaluación en temas de autenticidad, adulteración o prevención de la contaminación intencional. Facilidad de acceso, es que tan fácil podemos comprar la materia prima. No, si podemos comprarla directamente a los fabricantes o si se puede comprar es solamente a través de comercializadores y no tenemos una facilidad de acceso para llegar rápidamente al fabricante de esa materia prima. Bueno, aquí la otra es la complejidad de las pruebas de rutina y subsiguientes para identificar sustitución. Bueno, digamos que acá tengo otras variables que son adicionales como el origen de la materia prima, el historial del proveedor, la relación con el proveedor y los factores geográficos que ayudarían a identificar con mayor precisión la vulnerabilidad de esa materia prima. Bueno, entonces, adicionalmente a esto se evalúa las pruebas de detección que hay en el mercado actual y si ustedes las manejan, si las conocen o no las conocemos. Para, digamos, algunos tipos de materiales puede haber pruebas que de cromatografía o una prueba rápida o una inspección visual. Y como me dicen en las empresas en términos generales, si el material tiene algún tipo de alteración, prácticamente se ve en producción, porque en producción ya no sale el producto. Entonces, cuando se está haciendo, por ejemplo, la extrusión, pues ya no se va a ver la burbuja, entonces o se van a ver parches o va a haber algún problema y básicamente casi que es muy fácil de detectar un material adulterado porque no va a dar la estructura que se requiere. Y la frecuencia de esas pruebas. Quizá esas pruebas son homologación en planta y eso se está haciendo con materias primas nuevas. Y esas son pruebas de detección relativamente sencillas para una empresa que tiene un conocimiento y un know-how en la fabricación de materiales laminados. Bien, eso se calcula, se hace un promedio entre lo que es la probabilidad o la vulnerabilidad versus la detección. Y con esas dos variables sacamos la vulnerabilidad de ese material y de ese proveedor. Si da vulnerabilidades bajas y medias, pues podemos continuar con las pruebas tradicionales. ¿Cuáles son? Homologación de proveedores, alguna prueba o un certificado de calidad, una prueba de confiabilidad por parte del proveedor, o si necesita de pronto una prueba técnica que usted ya la tenga, esas serían las pruebas básicas. Un código de ética por parte del proveedor también podría ser una medida, las evaluaciones, auditorías a proveedor, otras medidas, entre otras, esa básicamente. Sin embargo, si detectan ustedes, por ejemplo, que la vulnerabilidad es mucho más alta, hay que desarrollar contramedidas. Y las contramedidas son pruebas ya de detección específicas. Entonces usted dice, ay, tengo que hacer una prueba de migración, una prueba de bisfenol A, una prueba de materiales elastoméricos, tengo que hacer una nitrosamina, tengo que hacer una prueba de metales pesados, etcétera. Entonces ya son pruebas que realmente pues también son solicitadas por la legislación, pero esas también pueden contribuir a detectar
posibles riesgos de adulteración, ¿vale? Bueno, entonces aquí yo ya tengo montadito un ejemplo y ahorita ustedes... bueno, ¿qué más? Esta sería como la primera hoja de cálculo. Hay una segunda hoja de cálculo que son las páginas a consultar. Yo tengo aquí pues una base de datos de varias páginas. No son todas las páginas del mundo, pero son las gratuitas, ¿no? Que ustedes saben que esto es un tema de alto costo, porque las bases de datos tienen un costo de inscripción. Pero mi recomendación inicial es que pues, no asuman esos costos todavía. Además, se me hace que son altos, $1000 por el acceso por un año y a veces no se consigue toda la información. Entonces, ese primer año ustedes se pueden ir con las páginas gratuitas. Ya el segundo año o el tercer año, si ya no es fácil la búsqueda a través de esas páginas, tendrán ya que tener acceso a unas páginas de mayor costo. ¿Cuál es mi página recomendable? Tengo 2 de todas estas porque no todas van a encontrar mucha información, que es la de RAS. La de RAS Europa tiene mucha información para material de empaque, pero la tienen que buscar, digamos, con el nombre del posible contaminante. Por ejemplo, la tienen que buscar con bisfenol A o con una contaminación con un elemento para que puedan encontrar algo de información. Ya le voy a mostrar la página de RAS, cómo funcionaría para que ustedes hagan esa investigación. Y aquellos que den un nivel alto tendrán que llevarlo a un plan de control, que sería, vamos a ver si me lo deja abrir, ya no me lo dejo abrir. Entonces ya se llevaría a un plan de control y ese plan de control es como un pequeño plan HACCP donde se establece cuáles van a ser las pruebas, cómo se va a monitorear, qué se va a monitorear, quién va a ser el que va a hacer el monitoreo, cómo se va a verificar las acciones correctivas en caso de desviación. Bueno. Entonces, invito pues a Daniela a que proyecte la pantalla mientras yo voy a sacar la página de RAS para ir haciendo como un ejercicio. Acá tengo un poquito bloqueado mi Excel. Bueno, ya la estoy abriendo nuevamente. Dale, yo también estoy intentando acá. Bueno, mientras les voy mostrando la página de RAS. Sí, esta es. Yo creo que ustedes están viendo en mi pantalla. Entonces yo saqué acá a bisfenol para hacer la búsqueda. Entonces le puse bisfenol claro que el bisfenol es un poco más para materiales duros. Eso simplemente es para un tema de ejemplo. Quizás no sea el componente, claro que bisfenol A sí lo piden para los productos laminados, pero es un poco más para los policarbonatos, más no tanto para los de baja densidad. Bueno, el ejemplo está en que en la base de datos vamos a devolvernos aquí. Se meten a la página de RAS, que sería este link que se encuentra en la parte superior. Simplemente le dan portal RAS desde el Google y de una vez ya ustedes caerían en esta página. Yo como hago la búsqueda para que me sea mucho más sencilla, yo me voy a la palabra clave. Entonces yo quiero buscar bisfenol, entonces busco por bisfenol y ya él me abriría los resultados. Entonces ya le doy búsqueda y él ya me trae aquí 12 notificaciones. ¿Qué tiene que hacer? Pues los responsables de hacer la actividad, leer, porque algunos sirven y otros no sirven. Entonces, como que hay en términos generales. Y acá hay algo súper interesante que también nos ayuda mucho como a filtrar. Pues del 2014 hacia abajo, pues ya está como muy viejita la información. Que sería bueno como las dos informaciones, la del 2018 y la del 2019. O sea que esa básicamente la saco muy rápido. Y esa es migración de bisfenol A, de cucharas sensores para bebés en China.
Entonces uno dice, bueno, yo no fabrico como ese tipo de productos, entonces como que esa queda por fuera. Y alto contenido de bisfenol A en envoltorios de plástico de piedras de sal de los Países Bajos. Y esas sí son envoltorios de plástico, entonces quiere decir que, ok, ese sí está como interesante. Si yo ya quiero ver un poco más el detalle, abro los detalles para ver qué fue el caso, como que le cuenten a uno un poquito, y ahí trae un poquito de detalle. Entonces dice, el tema se ha corregido a alto contenido de bisfenol A. Y eso era envoltorios plásticos, envoltura plástica de piedra de sal. Bueno, no trae mucha información que digamos. Aquí lo único que nos serviría es que puede haber una adulteración o una sustitución utilizando bisfenol A en el material plástico para los productos terminados. Entonces ese sería un poco más hacia el producto terminado más que a la materia prima. Entonces puede uno dejar una anotación en la matriz de riesgos que se ha encontrado adulteraciones, pero más es en producto terminado, más no tanto en la materia prima con este agente contaminante. Y así ustedes van construyendo la matriz y la información. Bueno, volvamos entonces a la matriz de Excel. Bueno, si quieres, Daniela, puedes compartirla y la vamos llenando desde la tuya y así te va quedando a ti la información. Listo, ahí la están viendo. Sí, correcto. Yo la seguí. Bueno, entonces vamos a hacer esa que ya tenía como ejemplo para poderles explicar como uno a uno los elementos, ¿cierto? Entonces ahí está la materia prima, que son polietilenos de baja densidad, que seguramente también es una materia prima que ustedes manejan. ¿Sí Es o la no? que mayor participa ahí dentro del peso del producto, es el polietileno de baja densidad porque le da como el brillo, la transparencia y entiendo que es el que mayor componente va dentro de la mezcla de extrusión. Maravilloso, maravilloso. Entonces estamos apuntándole a lo que es. Bueno, entonces. Gladys, en alguna parte está, por ejemplo, qué pena, la definición de estas categorías. Bueno, en la parte inferior, y si no toca definirlas, eso hay que hacerle un procedimiento. Perdón un minutico, es una llama importantísima, sí. Dale, no te preocupes. Dale. Bueno, se puede definir aquí en la parte inferior y hay que establecer un procedimiento, porque si piden, no tanto como un procedimiento, pero sí dice llevar a cabo un proceso para acceder a la información. Entonces hay que definir una a una. Yo tengo esas definiciones, no te apures. Acá hay algunas, en la parte de abajo hay dilución, hay algunas, pero no están de pronto todas las definiciones. Okay. Te voy a mostrar, bueno, ahorita te muestro. En el procedimiento hay que definir cada una de las definiciones, porque si no, o de estas categorías, para que quede un poquito más claro qué significa cada una de ellas. Sí, porque Bueno. por ejemplo, si a mí me dicen cuál es la diferencia entre sabotaje, sustitución, fraude, falsificación, no tengo ni la más remota idea. Pues uno se hace una idea cuando lee dilución, bueno, mejora de apariencia, listo, pero el resto pues puede causar mucha confusión. Entonces creo que es importante tener claro Las cada definiciones. categoría. De hecho, yo las tengo dentro de un cuadrito y ahí un poquito más abajo, si quieres puedes mirarla. Ahí en la categoría dice dilución, mezcla de ingredientes. En la parte de abajo la puedes ver. Dice dilución, mezcla de un ingrediente líquido de alto valor con un líquido de menor valor. Sustitución, reemplazar un ingrediente o parte del producto de alto valor con otro ingrediente o parte del producto de menor valor. Mejora de apariencia, agregar materiales desconocidos y no declarados a los productos para mejorar los atributos de calidad. Falsificación, copiar la marca, el concepto de empaque, la fórmula, el método de procesamiento de los productos alimenticios. Ahí se pueden modificar para que queden muy de empaques, para obtener beneficios económicos. Pero no están todas las categorías no están allí diferenciadas. Entonces sí es importante incluir, por ejemplo, sabotaje cuando hay
un poco más temas relacionados con defensa de los alimentos. Si querés, nosotros solamente nos están pidiendo directamente, prácticamente, adulteración o sustitución. Entonces, estas son las que, en términos generales, las podemos dejar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos acá más categorías? Porque en el caso, por ejemplo, RAS trae mucho lo que es la alerta sanitaria y trae también recall. Entonces, también uno puede hacer esa categoría, que se han encontrado recalls por varios elementos. Okay. Bueno. ¿Qué pasaría ahí con Orlando? Y que Orlando... Sí, parece que se salió. Una sala de espera. Orlando, ¿estás por ahí? Orlando. Parece que está. Es que aparecías en sala de espera. ¿Estás conectado ya nuevamente? Ay. Sí, Es él que está ahí. yo veo a dos Orlandos. Orlando invitado y Orlando acá. Bueno, ok. Entonces, en primera instancia, digamos que lo que más vamos a intentar evaluar es la sustitución. Sustitución, que es reemplazar un ingrediente por otro ingrediente o parte del mismo. El agente promotor del fraude, entonces, es mezcla con otros componentes. Puede ser con componentes reciclados, que es el que podría utilizarse. Entonces, utilizan uno que es virgen versus el reciclado, que es como que la sustitución que de pronto podría verse allí. Por eso el proveedor debe ser muy confiable para que los pellets no vayan a ser mezclados. Igual, él manda una certificación donde tiene materiales reciclados y es completamente virgen el material. Bien, el nombre del proveedor. Y ahí sí es una pregunta para ustedes, muchachos. ¿Cuántos proveedores tienen de polietileno de baja densidad? ¿Y de qué orígenes? O sea, pueden haber, ¿qué? 8 o 10, ¿sí? Ok. Y orígenes. Diferentes. 3 o 4 orígenes, sí. Listo. Entonces, pues esto se hace por proveedor. Entonces ahí se coloca el nombre de los proveedores. O sea, se hace Proveedor así, A, proveedor B, proveedor C. por proveedor. Proveedor del mismo materia prima, ok. Y el país de compra, que varía del el proveedor A de pronto al proveedor B. Entonces, eso Señor es Jaime, 2 ejemplos de origen. 2 ejemplos de origen, Estados Unidos y Brasil. excelente. Muy bien, me encanta. ¿Por qué? Porque son países serios. Sí. Bueno, hay que Y mirar ahora, en todo bueno, caso un hagamos poquito el tema de, bueno, hay que mirar el tema en Brasil un poco, a ver si hay temas de corrupción, pero digamos que lo que yo puedo conocer por encima es que son bastante serios. Bueno, historial de fraude. Entonces, vamos a mirar abajo, Daniela, que están ya las categorías, como más abajo. Listo. Entonces, ahí dice historial de fraude. Entonces, ahí yo tengo un modelo de 3 donde califican de 1 sin registro histórico en bases de datos consultados, ¿no? Y sin histórico de fraude en la empresa. 2, si hay un registro de adulteración en bases de datos consultada. Y 3, si hay históricos de fraude o posible fraude en la empresa o proveedores con dudosa confianza. Entonces, cuando hacen la investigación directamente en las bases de datos, ustedes si encuentran algo en bases de datos, ya tienen que calificarlo de 2. Si no encuentran nada en bases de datos, lo califican en 1. Pero no se pueden solamente segmentar a una única base de datos, sino a varias bases de datos para que tengamos pues una visual bien amplia de qué es lo que sucede en el mundo con esos materiales, ¿vale? Y el 3, bueno, ya el 3 es que ya tengamos un proveedor muy dudoso, que sí hayan tenido fraude, que sí hayan tenido una complicación con alguno de los proveedores. Y ahí también se dejaría marcado de 3. Ese es mucho más remoto, pero también tenemos que dejarlo como altísimo riesgo 3 y muy bajo riesgo 1.
Bien, entonces esa vulnerabilidad, en este caso, y esa pregunta sí iría para ustedes, como históricos de fraude en la empresa, si han tenido algún tipo de materiales, digamos, mezclados, vírgenes con reciclado, o en la historia nunca han tenido ese problema. En materias primas vírgenes, para este caso, este producto, no. No. Nos ha sucedido en productos reciclados que no utilizamos para el capítulo de BRC, es para hacer una SAC, para hacer cuerda, para hacer otras cosas, pero es contaminación no por fraude, sino que de pronto se fue un pedazo de madera, o que el material no está bien peletizado, o que tiene humedad, sí, pero Okay. ya dolo en la actuación, y no compete para BRC, sí, pero en polietileno vírgenes no tengo registro pues de ninguno. Ok, en históricos, entonces, digamos que en principio podemos colocar uno sin haber investigado bases de Sin datos. haber investigado las bases de datos, lógicamente, claro. Sí, entonces si ya investigamos bases de datos y encontramos que eso es un problema repetido, entonces sí tenemos que subirle un poquito. Factor económico. Y ese factor económico, aquí sí toca parametrizarlo de acuerdo al valor de la compra, materias primas de alto valor. Ahí podemos reemplazar ese contenido de proteína, vitamina o ingrediente activo, eso lo podemos hacer de una vez. Entonces, ¿cuál es el alto valor que podría tener una materia prima de ustedes? El alto valor en qué está dado? En materias primas vírgenes, originales, certificadas. Pues, a ver, entiendo que son las materias primas vírgenes, ¿sí? Las que tendrían mayor costo. Sí, sí. Ok, entonces materias primas de alto valor pueden ser materias primas vírgenes. Puedes colocarle ahí entre paréntesis como ejemplos. Esos serían ejemplos. Materias primas vírgenes. ¿Y qué otra que represente un alto valor que ingrediente? El alcohol, las tintas. Eso no. Bueno, hablabas tú, Gladys, y lo acaba de decir Daniela, ratificando que el alcohol, que entiendo que en el medio es lo que más fraude puede tener, ¿cierto? Nosotros no hemos tenido pues quejas respecto al desempeño de esos solventes, pero entiendo Ok, pero que eso, sí digamos, es muy común que hagan fraude en eso, o no sé, sí, no lo hemos investigado, pero me pareció haber escuchado eso. bueno. Entonces hay agentes activos como el alcohol, entonces los puedes colocar el alcohol. Bueno, y bueno, solventes, faltaría ver qué tanto los solventes. Lo tratamos cuando nos referimos al alcohol, nos referimos a Al los solvente. solventes, sí. Sí. Ok. Bueno, y valor de la compra, bueno, ahí se puede colocar pues en pesos, en dólares o sencillamente alto costo o bajo costo, o sea, no necesariamente tienen que agregarle un valor, pero a mí sí me gusta que se les ponga como un margen de precios. Sin embargo, eso perjudica a veces el análisis porque a veces uno no puede comparar una materia prima, digamos un polietileno con un alcohol porque son precios muy distintos. Claro. Entonces ahí tocaría segmentar, entonces valores altos para los solventes entre tanto y tanto, para las materias primas, para los pellets tanto y tanto, para los master batch tanto y tanto. Entonces ese se puede dejar un poquito más genérico, como valor de compra. Ahí nos referíamos, sería al precio por unidad de compra, Gladys, o Sí, al monto de cada compra, es no, eso es por por unidad unidad, porque correcto. sí, por unidad. Esa sería una forma de cuadrar, digamos, la matriz y otra forma de cuadrarla es simplemente dejarlo un poquito más cualitativo, no tan cuantitativo, donde diga materia prima de bajo costo, pero entonces cuando la vayan a Que es evaluar bajo costo. no van a saber que es bajo costo. Exactamente. Okay. Entonces necesitaríamos como unos rangos de precios genéricos, como por ejemplo, Bueno, una empresa me dijo, nosotros nuestros más altos precios realmente son en los productos esos de alimentos, de vitaminas. Y tiene una serie de productos dice, que están en tanto y tantos millones, no por unidad, o por kilogramo, o por volumen. Y los bajos costos los tenemos en tanto y tanto, en términos generales. Entonces, una materia. ¿Por qué? Porque
¿qué le van a apuntar los falsificadores? A una materia prima de alto costo, independientemente la materia prima que sea. Entonces ahí dejamos 3 rangos de precios, ¿no? Un rango de precio bajo, uno medio y uno alto. La materia prima más costosa pues será la que tiene mayor probabilidad de adulteración o sustitución. Okay, ahí podríamos, se me ocurre que para el caso de BRC podrían ser tres categorías. Uno, pienso que la categoría más alta es la de las tintas. Las tintas todas son materiales que son de más de 14.000, 15.000 pesos el kilo, ¿sí? Las tintas que utilizamos, Sí. más o menos 15.000 pesos el kilo. Luego vienen los alcoholes y solventes, que esos están del orden de, ya te digo, eso está dando, ay, ¿qué hice yo aquí? ¿Qué animal? 60. A ver qué costo tienen estos. Digamos, hay otra categoría en el que van los alcoholes y los polietilenos, ¿sí? Esos van como hasta 5.500 pesos por kilo, más o menos, ¿sí? Ok. 500 pesos por kilo. 5.500 por kilo. Y le puedes colocar ahí entre paréntesis como ese ranguito que él nos estaba mencionando, Okay. que es los alcoholes, o sea, el tipo de alcoholes y solventes. Alcoholes y solventes, sí, para que ya tú sepas que ese es el que tiene ese polietilenos, alcoholes y solventes. Bueno. El otro, el cartón que utilizamos allí, Gladys, es una cosa muy, muy particular, porque somos igual que un Iván, y es un Iván quien nos vende el cartón. Entonces, ahí estaría yo hablando de mi papá prácticamente. ¿Sí? Ah, sí, no desconfiamos del papá. Pero igual le colocamos el valor de la compra, porque ya cuando lo calificamos como proveedor, ya le ponemos muy confiable. Ok, bueno, ese tengo que sacar el precio por kilo. Pero bueno, podríamos decir que menor a 5.500. Menor a 5.500. Sí, sí, menor a 5.000. Ahí que cabe, pues, como el resto. Hay cartones. Sí, cartón. Más los aditivos. ¿Los cores no son ahí también económicos? No, allí no usan cores. Allí no usan cores. ¿Qué utilizan? De pronto los aditivos, el anti... Los Master Batch. Eso, los Master Batch. ¿Esos son de qué precio, Orlando? A ver, más o menos estamos hablando de entre 25 y 30.000 pesos. O sea, estaría en la 1, en la que acomodamos las tintas, sí. Sí, porque las tintas van, entonces estaría en la 3. 15.000 hasta 40.000 pesos por kilo. Sí, sí, incluirle los más. 15.000 a 40.000, pongamos ese rango. No, pero yo no entiendo. Es decir, vamos a hacer 3 rangos como de precio por kilo, Dani, ¿cierto? Sí, señor. Las más altas, ¿cuáles van a ser? Los master batches y las tintas, que oscilan en precios o sea, superiores a los 5.500 pesos. A los 15.000 pesos por kilo. Correcto. ¿Usted está viendo mi pantalla? De 15.000 a 40. Pues lo que sea mayor a 15.000 pesos por kilo ya es un rango alto. Sí, mayor a 15.000. Mayor a 15.000. Sí. Sí, ahí ya puede entrar 30.000, 40.000, 50.000, ya entraría como todos los otros valores. Correcto. Listo, entonces quedamos con 3 categorías. Las compras de mayor a 15.000 pesos por kilo, que es más o menos las tintas y los Master Batch, los que están entre 5.500 hasta 15.000 y los menores de 5.500. Correcto.
Bueno, y la otra, ahí en factores económicos me gustaría también que se pudiese incluir algo como otro factor económico es qué tanto representa en el producto final, ¿no? Entonces, si representa un porcentaje importante en el producto final o no representa un porcentaje importante en el producto final. O sea, que tenga como esa otra opción. Voy a mostrar acá otra pantalla. Sería esta otra valoración. Perdóname que te voy a quitar un momentito de la Dale, pantalla. dale, tranquila. Aquí tengo otra valoración que también puede ser útil. Entonces, el valor de la compra que ya lo tienen ustedes. Y no representa un porcentaje importante. Y o sea, puede ser o, no representa un porcentaje, porque puede ser una materia prima muy costosa, pero que represente un mínimo por ciento o un 0.001% en el producto final. Entonces, digamos que la sustitución va a afectar un poquito menos, pese a que el costo es alto. Entonces, en el nivel 1 puedes colocarle o sea, el valor de la compra menor a tanto el precio y o no representa un porcentaje importante en el producto final. Y en el segundo nivel puede representar un porcentaje importante en el producto final. Y en el Puede. Puede, sí, puede. Puede, ok. Y en el tercero puedes incluir representa un alto porcentaje en el producto final. Eso es un o, no significa que las dos variables van a ser obligatorias. Puede ser la de costo o la del porcentaje en el producto final. Y con eso, pues amarramos un poquito más este punto para poder evaluar bien el factor económico, qué tan representativo es. De acuerdo. Bueno. Ya la pantalla para que sigas mostrando. Listo. Lo siguiente sería facilidad de acceso a la compra. Bueno, y ok, entonces de una vez califiquemos ese factor económico arriba. Ah, cierto. Si es 1, 2 y 3, porque estábamos hablando para que de una vez el factor económico se lo demos. Y el polietileno estaba en un 2, excelente. Facilidad de acceso, vamos a mirar la facilidad de acceso, cuáles son las categorías. Y es cadena sencilla, se le compra directamente al fabricante. La 2 es cuando se le compra un intermediario. Y la 3, cuando la cadena es muy compleja y hay varios intermediarios antes de llegar al comprador final. Y ese sí no lo puede decir los compradores directamente de los polietilenos, si se le compra directamente a los fabricantes o hay intermediarios. O hay de los dos, puede ser también. Por ejemplo, este proveedor de Estados Unidos, ¿es un comercializador o es un fabricante? ¿A quién le preguntamos? ¿A Orlando o a Jaime? Generalmente los fabricantes de Estados Unidos son intermediarios, son brokers, ¿sí? Ah, qué importante. ¿Con un solo intermediario o varios? Son varios, no, un solo intermediario, es decir, la fábrica Exxon despacha un tren enterito para el proveedor Fujiko, y Fujiko coge ese tren de resina marca Exxon y la empaca en sus bolsas marca Ciplas con la referencia que tenemos homologada en Polivan. Incluso a veces nos llegan los certificados de análisis emitidos por el fabricante, más no por el intermediario. ¿Sí? Oh, perfecto. Entonces, ya con eso ya estamos dándole una calificación de 2. Digamos, ¿cuál es no un problema realmente, sino que entre más larga sea la cadena alimentaria y de tantos intermediarios, puede haber intervención de los intermediarios en ese producto? Claro. Entonces, por eso, digamos que se les sube un poquito el riesgo. Sí. Y en el caso del de Brasil. Dale. Señora. Brasil sí es directamente el fabricante. Bueno, no, espérate. A ver, en Brasil es un caso particular. No se compra con el fabricante, pero tienen un distribuidor exclusivo y el producto viene empacado en la bolsa del fabricante con certificación de fabricante, ¿sí?
de todas maneras hay una intermediación en la comercialización, más no en la elaboración, en el empaque y el despacho del producto. Entonces, allí cómo se categorizaría esa modalidad. Nosotros tenemos tres variables. Tres es si es el fabricante directo, pero puede ser que pase que yo tenga un comercializador autorizado, pero es manejado directamente por la empresa, porque es una operación vertical y tienen ese dentro de su complejo de compañías. Entonces sería la misma empresa. Sería que nosotros verificáramos que quien nos emite la factura tenga alguna vinculación accionaria con la empresa fabricante. Exactamente. Es Y decir, así, mencionemos no nombres sería propios. una tercerización realmente, sino Mencionemos sería... nombres propios. Hay una empresa que se llama Cyrus, que queda en Uruguay, y el fabricante está en Brasil. Y el producto nunca toca Uruguay, lo factura Cyrus en Uruguay, sin embargo llega el producto de Braskem. Bueno, tocaría verificar esa parte, ¿sí? Si hay o no hay participación accionaria de uno y otro sobre otro, para ver dónde lo categorizamos. Ok, bueno. Ok, eso hay que dejarlo por escrito, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tú estás diciendo, país de origen, Brasil, pero cuando es comercializado, entonces es a través de la comercialización de ese tercero. Y ahí se colocan como algunas noticas como para saber más adelante explicar, porque a veces toca explicar eso no solamente por directamente el que está elaborando eso, sino a veces por otra persona. Bueno, Yo agrego algo. claro, Orlando. Por lo menos en la parte de los master batch, se les compra directamente al fabricante, los master batch. Puedes colocarle ahí en la matriz. Entonces, el master batch, cuando se le compra directamente al fabricante, la categoría es cadena sencilla, es 1. Entonces, hay facilidad de acceso. Sí, las tintas también, sí, cuando estemos analizando el ítem tintas y el ítem master batch, ponemos categoría 1, que ambos son comprados directamente a quien lo fabrica. Perfecto. Bueno, ahora el origen de la materia prima, ¿no? Es el país donde se está comprando. Y es si son países, por ejemplo, estables geopolíticamente o libre de conflictos. Y pues si valoramos a Estados Unidos, digamos que podemos decir que es un país geopolíticamente estable. Pero cuando ya vamos, por ejemplo, a un país de la China, donde tenemos ya un conocimiento, por ejemplo, de sustitución, de adulteraciones, de falsificaciones, ahí ya no lo podemos calificar de 1. ¿No? Ya países con altos niveles de corrupción, ya tenemos que irlo calificando de 2 o de 3. Bueno, Brasil es un país con niveles de corrupción como parecidos a los nuestros, ¿no? Entonces los master batch nos fregamos porque todos son colombianos. Sí, bueno, este es un tema, pero bueno, eso también hay bases de datos para poder categorizar a los países, pero bueno, eso sí lo hacemos como con la intuición, porque si no esto se vuelve una cosa inmanejable. Historial del proveedor, ahora sí Estados Unidos, ¿no? Y acá ustedes pueden colocarle la calificación de sus proveedores. Historial del proveedor es básicamente la evaluación del proveedor. Eso lo pueden ustedes acomodar como con sus calificaciones propias de proveedor. Si es calificaciones, por ejemplo, si son excelentes, satisfactorios, aceptables, regulares, con la calificación que ustedes manejan en las evaluaciones de proveedor. ¿Y cuál es la diferencia entre historial del proveedor y relación con el proveedor? Bueno, el historial del proveedor quiere decir como la confiabilidad con el proveedor. Y la relación con el proveedor está un poco más en qué tan mal me ha quedado el proveedor. Si el proveedor no me ha entregado completo, si el proveedor falla muchas veces. Entonces, esa sería como, digamos, la diferencia. Sin embargo, se puede dejar en una sola. Para no estar evaluando eso, se puede quitar una de esas dos. Yo también digo porque a veces como que uno repite. Entonces, se puede reunir en uno solo y eliminar la L, historial y relación con el proveedor, dejarla en una sola. Espérate a ver si aquí, no, aquí elimino muchas cosas. Bueno, yo después lo elimino. Ah, bueno, sí, ahí solamente señalas el pedacito y le das eliminar para que te corra
la tabla y no te elimine hacia abajo. Pero le puedes colocar ahí eliminar y sí, estoy de acuerdo contigo. A mí eso también siempre me ha parecido como que repetitiva. Bueno, y el factor geográfico, vamos a evaluar factor geográfico. Bueno, pero por ejemplo, señor Jaime, en este caso, ¿usted qué diría de los proveedores de Estados Unidos y el de Brasil? ¿Qué bueno, aceptable o malo? Con María del Rosario allá tenemos Cadillac, Mercedes y Ferrari en las materias primas. No, sí, Bueno. no, excelente uno, sí. ¿Y el de Brasil? También. Ok. En ese polietileno de baja densidad. Listo. Y vamos con factor geográfico. Bueno. El factor geográfico es qué tan fácil es acceder a esas materias primas. Ese sí cambia un poquito con la otra variable que estábamos revisando, porque este está un poco más en relación a la escasez de la materia prima. Entonces, si escasea, por ejemplo, por el tema de petróleo, por el tema del dólar, por la diversidad climática, porque es exclusiva y es un monopolio directamente, entonces ahí puede variar este tema. Bueno, particularmente hoy, en esta semana, en estos días, se está viviendo en Estados Unidos una situación de huracanes que obligó a que ciertas plantas pararan sus procesos, sus refinerías, incluso plantas empacadoras, y es posible que haya algunos retrasos, incluso algunos declaren fuerza mayor y no puedan entregar de pronto un producto X, es decir, algo que no había sucedido desde el huracán Katrina, ¿sí? Pero en este momento se está viviendo y pues el mundo no sabemos qué pasa mañana o qué pasa en una hora. Sí, estos días son... Bueno, y o sea que en Estados Unidos podría tener ahorita como un tiempo de escasez en los despachos. Sí, Podría sí. ser Un 2. Condiciones climáticas, básicamente, sí. Ok, entonces un 2. Hay que recordar que eso hay que colocarle, por temas climáticos, hay que irlo colocando cuando hablamos del país de origen, para que vaya quedando la justificación. Ajá. Entonces, si ¿Cómo quieres, lo así? subes. Y ahí factor geográfico le das 2. Y acá en país de compra tienes que ya mencionar como todo eso que hemos venido hablando. O una fila adicional donde se coloque, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos dos, factor económico, ¿por qué fue factor económico 2? Facilidad de acceso porque no se le compra directamente al proveedor, sino a un intermediario o a un comercializador. Y el factor geográfico porque Estados Unidos tiene temporada de huracanes. Sí. Y puede escasear por fenómenos climáticos. O sea, como una casilla donde se ponga toda la explicación. Sí, porque es que después, esto no queda explicado directamente. Muy difícil por acá con observaciones. Una justificación de la calificación. Okay. Pero se podría poner al final o para cada uno. O para, al final, no, yo tampoco lo pongo tan estricto como una para todos, una columnita donde se justifique ese detalle. Yo lo manejo como una columna que se llama justificación. Yo acabo de prender un ventilador, un pato, ¿les molesta? ¿Sube el ruido? ¿No le molesta? No, no, para nada. Ah, bueno, que me están enloqueciendo los moscos aquí. Aquí detrás hay una caballeriza y eso es impresionante. Sí, están atacando hoy, en estos días. Entonces podemos ponerle Estados Unidos, pues Estados Unidos es un país con variabilidad en el clima. Con estaciones y variabilidad climática, en especial. Temporada de huracanes. Temporada de huracanes. Temporada de huracanes, exacto, eso es lo especial que tiene, que casi lo de los huracanes es muy de Estados Unidos. Pues no me imagino cómo será un huracán, porque acá cuando llueve es una cosa miedosa, entonces eso debe ser una cosa impresionante.
Se Debe compra a ser través de un... Broker. broker. ¿Qué más habíamos puesto ahí como de Y la otra que es relevante? estable geopolíticamente. Sí. Exacto, eso lo podemos colocar que país estable geopolíticamente. Bueno, ese sí no necesita mucha justificación, pero sí cuando pongamos, por ejemplo, un Brasil y empiece pues como que a haber una discusión como por parte del auditor que no le parece, entonces como que tener ahí herramienticas para defenderse. Bueno, Listo. ya tenemos factor geográfico, ese te da ahí la probabilidad de ocurrencia, es un promedio, eso ya se lo saca por defecto. Ah, bueno, el factor geográfico de Brasil sería... ¿Cuál es que era factor geográfico? El factor geográfico es si hay cambios, o sea, si escasea la materia prima por clima, estacionalidad, eh, Señor Jaime, ¿usted a- qué? y monopolios. Esa es la otra que también tenemos que, claro que parece que el polietileno de baja densidad no es monopolio. Sin embargo, a mí sí, los polietilenos son de origen del petróleo, ¿cierto? Sí, del petróleo, pero en Estados Unidos hay una tecnología que la llaman shale gas, que es más económica que, o sea, es decir, es derivado del petróleo también, pero lo llaman shale gas, es otra manera de sacar el polietileno, ¿sí? En Brasil hay polietileno verde también, que lo sacan a raíz del maíz, pero no es el caso nuestro, ¿sí? Diría que todo es a raíz del petróleo, Gladys. Sí. Ok. Sin embargo, pues no estamos escaseando en petróleo todavía, ¿no? Sí. Entonces creo que, claro que es, pero sí varía el precio del petróleo. Y hay un factor que este fabricante de Brasil ya montó una planta en México también, ¿sí? Y Ok, estamos en proceso de homologación para poder tener disponibilidad ya sea de Norteamérica o de Sudamérica, ok. considerando a México pues como Norteamérica. Maravilloso porque entonces digamos que hay múltiples accesos y puentes y buena accesibilidad en Sí. términos generales, excepto pues es el proveedor de Estados Unidos que sí puede escasear. Entonces, factor geográfico para Brasil de múltiples fuentes y accesibilidad, considero yo. Y si va a tener una segunda planta, mejor. Entonces sería un 1. Sí, yo creo que es un 1. Bueno, ahora eso sí hay que diligenciar las que son las pruebas de detección. Entonces, acá la prueba de detección, si estamos hablando que puede haber mezcla con componentes reciclados, ¿qué tipo de pruebas se puede hacer? Hay pruebas para eso, ¿qué prueba se utiliza para saber si está mezclado virgen con reciclado? No, ahí sí nos vamos nosotros, confiamos en la homologación, en la calificación y en la certificación de análisis que nos envían por cada lote despachado y por toda la trazabilidad pues, que nos dan en el producto, porque realmente No hay una prueba para detectar este tema. Y en planta, ahí sí tendría que decirnos en planta, porque, o sea, todo no puede ser la documentación. bueno, no sé si haya una prueba, puede que la haya, pero Polivan nunca ha hecho una prueba de esa, ni creo que la tenga concebida dentro de sus planes, precisamente por todo ese proceso de homologación y calificación de materias primas que tenemos. Está bien, pero puede ser que ellos en sus certificados emitan, y eso sí, Daniela, de pronto lo puedes saber tú un poquito más, ellos emitan que es virgen y garanticen que es virgen por la tecnología aplicada para la extracción del producto. Tendría que revisar, no, no sabría decir en este Bueno, momento. muy Voy importante. a ver si encuentro algún certificado por acá y lo miramos a ver. Un Sí, certificado de análisis reciente, lo último que haya llegado. Certificado de análisis físico. declaración de conformidad. A ver, Bueno, voy a ver. Origen, grado, origen. Espera un minutico. Andreita, ya le llamo que está en una reunión, ¿sí? Ok. Especificación detalla
Bueno, también puede ser, claro que El es que producto no es una mezcla de la... Bueno, hice un poco de vaina, habría que leerlo bien y traducirlo, sí, para ¿quieren que lo comparta y lo miramos? A ver si nos podría servir esto de pronto, las leyendas que traen. sí, tan amable. Y lo Ok, revisa, bueno. alérgenos. Yo creo que acá sí debe traer una declaración Ustedes de... están viendo mi pantalla. Ah, es que Daniela tiene ya las declaraciones de Sí, Pues tengo conformidad de que nos envían. alguno. Ok, estoy bien. Este es un buteno, señor ese es un Jaime. baja Ah, es un densidad, baja. Bueno, el que estamos trabajando. Bueno, maravilloso. acá hay algo importante que dice que es para contacto con alimentos, pero no significa que el reciclado no sea para contacto con alimentos. Entonces, bueno, pero esta es una característica que podemos chulear. Claro que, por ejemplo, la regulación 10 de 2011 prohíbe el uso de material reciclado. Ah, ok, bueno, ok. Entonces, quizá con los certificados sea una manera de detectar que no tengan ningún tipo de reciclado. Sí, porque esto es lo que nosotros usamos. Ellos ahí, sobre todo de este proveedor, Pero normalmente ellos hacen dicen una de, declaración, yo las he visto, una declaración que dice que no utilizan materiales reciclados en la preparación y que son totalmente vírgenes. Perdón un de minuto, pronto qué en pena. este de composición, a lo mejor. Composición, para la composición de información de nuestro producto, por favor consultar las regionales apropiadas, SSD, SDS. Ujú. Y las La ficha técnica. especificaciones técnicas y la ficha técnica, Ujú. creo que no. Kosher Latex. Sí, Y luego tocaré mirar de pronto. de la USDA y un disclaimer, que es un tema de responsabilidad. Letra de marca, referencia, el nombre. Bueno, ok, bueno, tendríamos que revisar como qué partecita nos puede apoyar el tema de que es un material de origen, es un material que Ujú. no tiene un problema de reciclaje. Ok, esto es lo mismo. Sí, tendríamos que buscar cuál nos serviría. Sí, y si no la tiene, pues se le pide al proveedor una declaración de que no contiene materiales reciclados y que son auténticas todas las materias primas que utiliza. O sea, si no hay una certificación como directa. Sí. Pues porque como no se le hace ninguna prueba y de la confiabilidad en la información, vamos a ver ese, descripción de producto, aplicación, propiedades típicas, valores, regulación alimentaria, almacenamiento y despacho. No, ese sí trae menos. Sabe mejor la Sí. otra. Bueno, sí, tenemos que buscarlo. Sí, como el Sí, pedacito que, porque esas son las pruebas que llamamos nosotros para decir que es auténtica la materia prima porque no se le hace una prueba adicional y creemos en la información por parte del proveedor. No, y además son correcto. proveedores altamente confiables de muchos años en el mercado que no se van a poner a hacer esas mezclas, pero ustedes saben que es la evidencia. Entonces, cuando decimos 3, es quiere decir alta vulnerabilidad. Es al revés, digamos, esa conceptualización. Entonces, pruebas de detección y capacidad de detección. Entonces, si tengo una alta capacidad de detección, es 1. Y una baja capacidad de detección es 3. Entonces, no tengo pruebas de detección, 3. Si no tenemos pruebas de detección, 3. Sí, porque acá la valoración del riesgo, el 3 siempre va a ser el número más O sin pruebas de riesgoso. detección. Pero, por ejemplo, en este caso que nosotros no hacemos pruebas de detección, aquí en pruebas de detección o capacidad sería bajo. Sería 3, baja 3. detección. Sí, señora. Baja detección, Okay. sí. Y la frecuencia, pues si no hay, entonces
Entonces la frecuencia baja sería 3. Ok. Pero eso les daría un nivel de riesgo mínimo medio. Eso hay que bajarlo de alguna otra manera, porque le da medio. Y ya un nivel de riesgo medio, pues tiene que hacer algunas pruebas. Siempre va a ser cuestionado en las auditorías, eso toca intentar bajarlo a toda costa. Pero El para punto poderlo es bajar, cómo, porque poder- para bajarlo parece solo que es con pruebas de detección. pero no es, la prueba de detección no significa prueba de laboratorio exclusivamente, ¿no? Puede ser certificados, pueden ser certificados por parte del proveedor. Con Y ese certificaciones, las declaraciones que tú mencionas, podríamos bajar ese 3 a... sí, ya ese se bajaría a 1, porque con ya una declaratoria por parte del proveedor, esa es la prueba. Okay. Okay. Pero no solamente va a ser esa, también van a ser unas medidas previas, ahí hay algunos ejemplitos, por ejemplo, si el proveedor tiene un código de ética y conducta, y si no lo tiene, Una pregunta, por ejemplo, si conseguimos esa declaración, ya entendí que podríamos bajar el de pruebas de detección y capacidad. sí, señora, Y esta frecuencia, la frecuencia de las pruebas de o sea, detección la o frecuencia con la los que les controles. pedimos los certificados. Ese Sí, en ese sería caso. 1. Malo. Yo pienso que si se le pide de acuerdo a la frecuencia, por ejemplo, de homologación de proveedores y evaluación, que pide la norma que es de 1 a 3 años, es una pues, moderado, sería un 2. Como que no frecuente, porque no se hace muy frecuente, pero sí algunas pruebas y podría estar en 2. Okay. Pero si con cada lote que llega existe la declaración de, de que no hay reciclado ni este tipo de cosas, eso no podría asimilarse como una frecuencia Sí, sí, es alta. en los certificados sí, pero yo no sé si en los certificados de calidad realmente lo declaren, o sea, nomás un único certificado como carta de garantía. Lo podríamos tener, digamos, como requisito, que además de la lista de empaque, certificado de análisis, factura ABL que me manden, que me envíen la certificación de declaración de ausencia de material reciclado. Pues Porque de pues, todas formas, señor Jaime, es como nosotros cuando expedimos ese certificado, le ponemos vigencia de 1 año. sí. Y estarlo expidiendo tal vez cada vez que se entrega va a ser muy dispendioso. Creo que Sí, con que se ponga, por ejemplo, una vez al año, yo creo que estaría bien una vez al año. porque si no, lo que van a hacer realmente es mandar la misma. Y no importa, digamos, cuántas veces la manden, pero si es la misma, es lo mismo que pedirla solo una vez al año, digo yo. Sí, estoy de acuerdo. Y además que si se pone uno como eso tan estricto y un día no lo mandan y preciso es el que cae en las auditorías, pues se vuelve una hallazgo de auditoría. Claro, Pues, porque las propias reglas se incumplen. Entonces, yo pensaría que una vez al año está bastante bien, una carta de garantía, y más bien se le exige que si hay algún cambio, alguna modificación en su diseño, en su producción, o, por ejemplo, el caso de Brasil que me dijeron, a veces lo despachan de México, debe ser informado de dónde lo despachan, para saber si se recibe de Brasil o de México, y esa es una forma de controlar un poco el tema de autenticidad. sí. Bueno, entonces ahí podemos borrar algunas de lo que tenemos. ¿Tienes? Ah, bueno, y el otro es ¿Y qué decías de lo del código de ética? sí, el código de ética. Entonces, hay dos formas de llevar esa prueba de detección. Una es si hay un código de ética de Polivan, entonces que se lo firme el proveedor. Esa es una opción, o la otra opción es que ellos tengan su propio código de ética del proveedor y que ustedes lo conozcan. Okay. Normalmente, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo lo hemos hecho en otras organizaciones? Se manda el código de ética al proveedor. Entonces el proveedor dice, no, yo tengo mi propio código de ética. Entonces ellos se lo envían después. Y ahí de esa manera digamos, se comparan, bueno, no hay necesidad de compararlos, sino simplemente ya se sabe que es una empresa
responsable socialmente, que no va a cometer ninguna adulteración, sustitución o fallas en la autenticidad del producto. Ok. ¿Y qué es COA? Y bueno, y la pregunta sería, ¿Polivan tiene un código de ética o toca hacerlo o toca revisarlo si tiene algo hacia los proveedores? Nosotros tenemos ya te voy a decir, una política de comportamiento ético de los empleados. A ver, ¿dónde tengo yo eso? No recuerdo dónde tengo. A ver. Política de comportamiento ético. Pero no sé si sirve para eso. Pues está enfocado en la... pues incluso lo hicimos cuando en un tiempo que estuvimos en CEDEX, que nos exigían pues tener también una política ética de los empleados, donde pues garantizáramos el buen trato, la promoción de la igualdad, pero no sé si funciona. Yo te recomendaría, lo que pasa es que yo veo ahí como un temita pequeñito, es que solamente está para los empleados. Y el Sí. código de ética que necesitan es un código de ética empresarial que aborde los proveedores. Uh-huh. No, ese sí no lo tenemos. Creo que Univan tiene uno. Es el que está promocionando Univan estos días, Dani, sí, que mandan unas Exacto, que noticas, nos eso. cobija a nosotros como Sí, filial. sí, habría que acomodarlo a nuestra... No, pues porque ese de todas formas también nos cobija como filiales, pero tocaría revisar si ese también funciona para eso, o si Sí, toca mirar, hacer algo toca adicional. mirarlo a decir, porque lo veía muy enfocado como hacia el conflicto de intereses, ¿sí? Sí. De que si el suegro tuyo tiene una fábrica de plástico o el hermano, ¿qué harías? ¿Lo contratarías? ¿No lo contratarías? Sí, 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 como cosas así, como conflicto de intereses. Pero bueno, habría que mirarlo bien. Sí, y si no se le manda un Para... cuestionario al proveedor donde se le pregunte varias cositas en relación a la ética y a ver si ellos sí tienen el código de ética, cómo trabajan el tema de la autenticidad y otras preguntas. Ah, bueno, acuérdense que ustedes tienen que hacer los cuestionarios para evaluación de proveedores o visita cuestionario, que es uno de los elementos que pide BRC, si recordarán. Entonces se le puede agregar una pregunta a esos autocuestionarios o autoevaluaciones donde se le pregunte algo del código de ética, no para no tener que hacer como algo adicional en tan corto tiempo y con ese daría cobertura. Sí, ese cuestionario todavía no lo hemos construido, por cierto. Ok, aquí lo avanzando, bueno, y aprovechando. Dentro de la evaluación de los proveedores sería como agregar una pregunta si el proveedor maneja algún tipo de código de ética, pienso yo. Sí, perfecto. Yo pienso que es una maravillosa idea. Y ya con eso se cubre y en el cuestionario también se le incluye 2 o 3 preguntitas en el tema de autenticidad y con eso cubrimos buena parte de este tema. Okay. Bueno, a esas materias primas entonces, Daniela, ustedes no le hacen ningún control calidad, no están dentro del control calidad, hacerle ningún análisis, pero sí les exigen las pruebas, por ejemplo, de metales pesados y las certificaciones frente a la FDA y la Unión Europea, que esas sí las vimos. Entonces, esas sí Sí, pueden... es que, por ejemplo, nosotros a las tintas como tal no le hacemos análisis de migración ni de metales pesados, pero nuestra bolsa ya después de impresión sí. Ah, bueno.
Entonces pueden colocarle que el plan de calidad está dirigido al producto terminado y de ahí de alguna otra manera se evalúa la materia prima. Exactamente, porque si, por ejemplo, en uno de esos análisis saliera un pico de alguno de los metales pesados o algo extraño, pues enseguida tendríamos que remitirnos a ver cuál de las materias primas está por fuera está generando esa falla. Pero no hemos tenido nada. ¿Y dónde podríamos poner eso? Aquí donde dice contramedidas. Okay. Aquí en las contramedidas, entonces ahí es donde vas a colocar definir pruebas y entonces acá tendrías que borrar algunos de esos eran ejemplos. Entonces sería el cuestionario de evaluación al proveedor. Esa sería una que ya la definimos. La otra es el plan de calidad, pero a producto terminado, que es con metales pesados y migración, que se indirectamente evalúa también este tema. Las declaraciones del proveedor, esa es la tercera, de declaraciones del proveedor, de cumplimiento de la regulación. Gladys, discúlpame, Gladys. Sí. ¿Qué dijiste cuando dijiste de la migración de metales pesados? No te entendí. Bueno, sí, digamos que parte de los controles que se tiene por parte de Polivan es migración y control de metales pesados al producto terminado en un plan de calidad. Ok. Sí, no, yo lo pregunto es porque dentro de estas negociaciones que hago con los diferentes proveedores de compra de Master Batch, ellos trabajaban antes con metales pesados, pero ya estos proveedores hoy en día, pues ya no me están vendiendo productos, sino libres de metales pesados, como política del proveedor, libre de metales pesados. Y todos los proveedores están mirando hacia esa política. Por eso la aclaración. Perfecto. Entonces ellos, yo creo que eso lo tienen en una carta de garantía o ¿cuál sería la evidencia? La evidencia es que la ficha técnica, ya dice la ficha técnica del producto, dice que es libre de metales pesados. Bueno, lo entonces, declaro muy bien, ficha técnica, entonces si quieres le incluyes como parte del control la ficha técnica de la materia prima. Sí. No obstante, esos metales pesados los utilizaban eran más que todo en colores, con el amarillo y ciertos otros tonos, ¿sí? Que no van en BRC, pero de todas maneras son fabricantes de todos los otros master batches. Sí. Vale, para digamos que esta primera se va a repetir, hagamos bien, se puede repetir en muchos otros de los proveedores y otros materiales. Entonces ahí estarían las medidas. Ahora, aquí nos ven esto, tiene que estar plan, porque acá también nos piden un plan de control de calidad, un plan. Entonces hay una hojita de cálculo, ahí tú la tienes, exactamente, plan de control para fraude alimentario. Entonces, esas que están dando bueno, este es riesgo medio, que tiene ese riesgo bajo. Si ya nos da riesgo medio o riesgo alto, ya nos toca pasarlo a este plan de control, así como tipo PCC, que hay que estar evaluando en cada recepción, su carta de garantía y toda la información. Acá hay un ejemplo, no quiere decir... Vamos a ver, qué pena contigo. Si esto pasara, ¿cuánto fue que dijimos? A 1 y la frecuencia. Interesante. Okay. Para que no se vaya al plan de control. Ustedes saben que cuando es plan de control nos piden un registro de todos estos análisis tipo PCC. Y bueno, si hay que hacerlo, se hace con una materia prima que de verdad uno diga, sí señores, esto tiene fraude, esto tiene adulteración, puede tener sustitución. Y hay que estarle analizando cada ingreso. Ese sería un ejemplo. Polietileno de baja densidad con su peligro de la sustitución o mezcla con componentes reciclados. La medida de mitigación es análisis de recepción, certificado de calidad y carta de garantía.
Especificación que deben ser acatadas es ausencia de materiales reciclados. ¿Qué se monitorea? El análisis en recepción de materiales. Bueno, acá no va a haber análisis porque no hay prueba. Recibir materiales con certificado de calidad y mantener la carta de garantía de parte del proveedor actualizada. O sea, cada año se debe mantener actualizada. ¿Cómo? A través de la recepción en calidad y cuestionarios de proveedores. Frecuencia, cada recepción o la actualización, en este caso cada 2 años o cada año. ¿Quién lo va a hacer? Calidad, seguramente el tema de recepción o logística, y el área de compras, las cartas de garantía. ¿Qué pasa si no cumplen? Rechazar el lote, solicitar la información al proveedor, acciones correctivas, análisis de causas y evaluaciones al proveedor. Y verificación en auditorías. Auditorías, pues no sería de proveedores. Eso sería por el coordinador, así, bueno, ese es el responsable. Y los registros, que serían los cuestionarios de proveedores, los reportes del proveedor y los certificados del organismo acreditado, si ellos están diciendo que está certificado. Bueno, básicamente sería algo parecido, pero no se llevaría dentro del plan, sino sencillamente se lleva como parte de los controles tradicionales, sin llevarlo a esta matriz. Bueno, si quieres, para otra sesión la evaluamos, este plan de control, porque todavía yo creo que no nos abrumemos. Tenemos que llenar esta primera, que es la más necesaria. Sí, vamos paso a paso, porque no podemos ir como que acá corriendo a altas velocidades. Sí, señor Jaime, de lo que usted recuerda en la historia, hemos tenido con alguno de los materiales que se usan en BRC algún problema así con proveedores, o que la materia prima sea dudosa o algo relevante. No, es decir, tuvimos en sus inicios problemas con un proveedor que ya no está con nosotros, simplemente decidimos no volver a comprarle, ¿sí? Porque parece que el contenido de sólidos que tenía la tinta no era como el indicado, no daba la misma pigmentación que las otras, ¿sí? A pesar de que lo certificaban y todo, entonces decidimos no trabajar con ellos. Pero hace muchos años, pues antes de que existiera la norma inclusive. Ok, no, entonces ya eso, demasiada historia, y eso, digamos, Sí. es historia reciente, Sí. como de 5 años para acá. Sí, Eso correcto. te iba a preguntar lo otro, ¿cuánto Sí. tiempo? Y dentro de la norma nunca hemos tenido ese inconveniente. Yo recuerdo muy bien que cuando fuimos a comprar la impresora a Brasil, contactamos al fabricante de las tintas acá en Colombia, para que esa misma tinta, ellos también tienen fábrica en Brasil, y antes de meter, o sea, se hizo la huella de máquina con las tintas de ellos allá en las instalaciones del fabricante. Pedimos certificación de metales pesados, y cada una de las tintas Proces mandamos a la Universidad de Antioquia de parte nuestra a hacer corroboración del análisis de metales pesados, y fue verificado, ¿sí? Y ahí en adelante se ha venido trabajando pues basado en esa homologación y con la actualización de las declaraciones de ellos año a año. Ok. O sea que se verificó a través de Sí. pruebas de laboratorio. Bueno, muchachos, acá yo los invitaría como a que hiciéramos el listado de materias primas, y no sé si ustedes lo van a hacer de forma individual, se van a reunir todos a hacer el análisis o se lo van a repartir. Pues yo creo que, bueno, por parte de calidad, si no me equivoco, ya tenemos un listado de cuáles son todas las materias primas que se usan en BRC, y yo hace poco actualicé el listado de de todas las sustancias químicas que usamos en Polivan, entonces creo que también tengo proveedores, entonces puedo armar de pronto una partecita.
Ya para ir de compra y sí no tengo ni la más remota No, idea. la parte lógica es obvio que la parte de Exacto. tintas, el solvente de alcohol, polietileno me compete a mí, los master batches le competen a Entonces, no Orlando. sé si propongo lo siguiente. Gladys, si me puedes enviar las definiciones de las categorías para dejar como finalmente cuáles son las que más nos apliquen. Yo, digamos, como empiezo la estructura y pues elimino la fila que le quitamos, acomodo, pues termino como de ajustar la matriz Exacto, ya la y se forma. las paso, exacto, la forma y que quede, digamos, como con todo el contenido. Y también puedo agregarle lo que yo tenga y lo que consiga con calidad de materia prima y los proveedores, porque ya también digamos, como que recogimos y levantamos esa información. Entonces, para no volverla a hacer. Y no sé, señor Jaime, si ustedes quieren, pues reunirse entre ustedes o si quieren contar conmigo también con mucho gusto yo asisto y nos vamos reuniendo y haciendo esta evaluación o lo hacen ustedes. Ahí sí no sé usted qué dice. Pues lo primero que me gustaría sería tener el listadito completo de las materias primas, no vaya a ser que la cabeza me falle y de pronto se nos quede Claro. alguna por ahí que solamente compramos una cosita y bueno, por eso ya vamos a tener una no conformidad, ¿cierto? Entonces, Sí. el listado es de los materiales que mencionaste para que lo tengamos en cuenta todos, ¿sí? Ujú. Llenarlos en esta matriz, polietileno, tinta, y yo creo que tú tienes el criterio para decir en esta columna, este lo hace Orlando, este lo hace Daniel, este lo hace Jaime Horacio. Lo revisamos, le damos el OK y arrancamos cada uno a trabajar. Y lógicamente vamos a tener que estarte preguntando mucho. Mira, yo interpreté esto de esta manera, ¿cómo lo opinas tú? Sí, vayamos sobre la marcha y hay que empezar. Sí, lo primero es hacer el listado, involucrarlo allí. Vamos Ujú. a trabajarlo no por... sí, es decir, definiendo el proveedor, sí, por cada proveedor. Tengo 5 polietilenos o el mismo polietileno se lo compro a 5, entonces va a ser es por cada proveedor, no por cada polietileno, ¿sí? Exactamente. Ok, entonces, Así es. Bueno, y yo creo que también puedo adelantar un poquito en la parte de historial de fraude con lo que, o con las solicitudes, mejor dicho, que hemos recibido a veces por parte de los clientes de que certifiquemos que no tienen este componente, que no tienen este ingrediente, para que vayamos como armando ahí historia. Entonces, apenas tenga la matriz ahí armada, se las comparto por correo y vamos diciendo, bueno, cada quien adelanta esto y luego nos reunimos y lo revisamos juntos. claro, está bien. Listo. Sí, me parece bien. Sí, y ya ese sería pues como un avance interesante para el tema de autenticidad, declaraciones y cadena de custodia del producto. Ok, Bueno, hay un segundo paso que es la construcción del procedimiento del documento, un Sí. instructivo para el tema de autenticidad. Yo ya todo tengo montadito. Yo se lo voy a compartir también a Daniela para que le dé una revisada y le ajuste, digamos, como a las necesidades de Polivar. Y si quieren, podemos tener una nueva sesión para que revisemos ese documento. No es muy largo y podamos mirar cuáles van a ser las funciones del equipo de prevención de adulteración o temas de fraude alimentario. Gladys, hay que crear un equipo para eso, Sí, este, necesariamente. Te lo pues pregunto no, no, porque la norma. nosotros somos, digamos, poquitos y hay comités y en cada cosa piden crear más comités. Yo no sé en realidad qué tanto da uno para tantos comités. Entonces, no sé si, pues mejor dicho, si podríamos incluso unificar el comité de Jara, el equipo Jara y y que sea una sola cosa, o mejor dicho, solo si es estrictamente necesario crear otro comité. Diría, bueno, hagámoslo, pero, o sea, ya yo no sé ni en cuántos comités estoy, por ejemplo. No, sí, sí,
Entonces, pero las guías de fraude y adulteración sí. Dice, con Gladys, yo prácticamente no te escucho. que yo tampoco te estoy escuchando. Hay una interferencia. Se apagó algo. Ah, Sí. el ventilador mío. Ahora sí que estamos. Apagué la avioneta, ya apagué la avioneta. Ah, era Jaime que tenía el ruido. Sí, yo te escuché, Daniela, bueno, ahí más o menos, que ustedes tenían muchos comités, muchos equipos. Sí, y yo le decía, directamente la norma no pide un equipo de autenticidad y declaraciones, ¿no? Pero las guías de fraude y demás, en toda la literatura dice pues que va a haber un equipo o unos responsables. Entonces, puede ser el mismo equipo Jara que tenga algunas responsabilidades en este tema. Pues sí, incluimos al señor Jaime en el equipo Jara y ya quedamos. El jefe de planta, la coordinadora de calidad, jefe de logística y mi persona ya. Pues, Ok, ¿o no, perfecto. señor Jaime? Si no, cuando competa a este tema, sí. Cuando compete este tema, exacto. Ahí, pero tienes que colocarle Sí. ahí que va a ser como exclusivo para los temas de autenticidad, porque en todo caso de Jara, acordate que también necesita la evaluación de fraude. Entonces, de alguna Exacto. manera, tiene que cumplirse por un lado o por el otro lado. Sí, sí, señor Jaime va para el otro equipo. Ojo con esa expresión. No, sí, en verdad. Si ustedes supieran cuántas veces a mí, por ejemplo, de Sura me dicen, no, que para cada programa de vigilancia hay que crear un equipo. Oye, no damos para tanto equipo. Uno solo. Sí, sí. Lo que pasa es que se va poniendo uno una cachucha diferente, ¿no? Es el mismo equipo que tiene que hacer mil cosas. Sí, porque es que de todas formas terminamos siendo los mismos, llamándonos equipos diferentes, mejor dicho, porque realmente terminamos siendo los mismos. Terminan siendo los mismos, exactamente. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, Daniela va a revisar el historial de fraude Sí. digamos, con lo que tienes de clientes, más una revisadita a las páginas. Dale una revisadita como a las páginas a ver qué encuentras. Si hay algo particular que amerite como decir, mira, sí hemos encontrado estos temas. Hay algunas páginas que se pueda buscar desde el nombre del producto que nosotros usamos o desde el tipo de material. Como nombres comerciales, no. No, como por ejemplo polietileno. Sí, la de RAS. La de RAS encuentras polietileno. O sea, que no sea buscarlo por el componente, por ejemplo, bifenol, sino por polietileno, a ver qué cosas salen. Voy a mirarlo de una vez, a ver. Porque por esos componentes solo tendríamos los que en algún momento nos han mencionado. O nosotros conozcamos, pero puede que haya surgido por otra cosa, qué sé yo. Exactamente, pienso exactamente lo mismo porque no conocemos las miles de cosas que haya pasado. Entonces vamos a ver polietileno, a ver qué nos arroja, si nos tiene que arrojar algo. Ahora que hablabas del bisfenol, pues primera vez que escucho eso, es que es muy común, es frecuentemente que contaminen con esto, o es una sustancia prohibida para alimentos, o ¿por qué la mencionas? El bisfenol. Bisfenol está dentro de la legislación nuestra en Colombia para los materiales plásticos, como un agente pues como un agente que se utilizó mucho, pero que ya no se puede utilizar en la medida que se utilizaba antes, porque con las altas temperaturas tiende el bisfenol a diluirse en el alimento y cuando Ok. se consume, entonces desde los bebés, incluso eso está como en la historia de los biberones, empieza a producir más que todo cáncer, ¿no? Son como Ajá. precursores de cáncer. Okay. Y nosotros hemos recibido solicitudes por bifenol, por PVC, por sustancias halogenadas. Sí, Sí, pues sí hay encontré varias cositas. polietileno. O sea, siempre tienes que, para esas búsquedas,
Yo porque acá lo tengo traducido, pero hay que buscarlo en inglés, porque si no, no te lo da. Acá, lo que pasa es que tengo esa página con visa en español, pero para la búsqueda sí toca en inglés. Y acá, por ejemplo, si dice fragmentos de plástico polietileno, él te va a filtrar todo lo que tenga polietileno. Y algunas cosas pues no le sirven en la búsqueda. Fragmentos de plástico de polietileno en vegetales mixtos, no, ese no va para ustedes. Partículas de plástico polietileno blanco tampoco, pero por acá vi un nivel demasiado alto de migración general del polietileno en ácido acético, polietileno en aceite solar, de cucharas de bebé de polietileno en China. Bueno, acá algunas cositas de eso. Nivel demasiado alto de migración del polietileno. Es que acá le dan el simulante en ácido acético. En ácido. Y en aceite de girasol refinado. En cucharas. Y por ejemplo, ¿eso nos sirve o no nos sirve? Entonces, ¿o qué hace uno con eso que encuentra ahí? Lo que encuentras entonces tú colocas allí que se ha encontrado niveles muy altos de migración de componentes. ¿Y cuál es la prueba que ustedes tienen finalmente? Las pruebas de migración. Sí. Entonces, bueno, y otra pregunta, por ejemplo, para las tintas, ¿hay que ponerlas por cada color en la matriz? No. O sea, eso va de menos a más, y es tintas, y le colocan todas las tintas, con todos los colores. Digamos que en tintas por ahí hay algo que es el negro de humo, que es la que tiene como alguna restricción. Si no estoy mal, no sé si es tinta o es un Master Batch negro de humo, que tiene una restricción en la normatividad. Los negros. Pero pues se revisa, básicamente es como la composición de ese negro de humo y cómo se utiliza. Dani, para las tintas, la industria está utilizando mucho tintas base nitro, y nosotros utilizamos base poliamida, ¿sí? Entonces, para no irnos a confundir de pronto en la búsqueda de las tintas que no utilizamos nosotros y no especificarnos en las tintas base poliamida. Ok. Perfecto. Hay una base de datos que es la de Trello, vamos a ver si la deja ver, que es otra que también utilizo bastante, es muy genérica, que quizá esa también la puedan utilizar. Sí, sin embargo, creo que la información más importante, en todo caso para que ustedes no se frenen mucho en este tema, es el conocimiento que tengan en la materia prima, ¿no? Porque en bases de datos como que uno se pierde, encuentra información que no es aplicable, entonces eso como que desgasta. Entonces, primero la información que ustedes conozcan y después se van a bases de datos, consultan algunas y de ahí se saca pues algunas conclusiones. O si no se encuentra nada, simplemente se coloca que no se encontró nada. Sí, porque aquí sale muy genérico, es polietileno, pueden haber cualquier cantidad de grados, de índices de fluidez, de aplicaciones y cosas así. Pues de pronto puede desviar uno sí buscando algo ahí que realmente no le va a aportar mucho. Exactamente. Entonces, eso, sí, sin embargo, como la instrucción de BRC es que se revisen pruebas históricas de sustitución y hay dos formas que es a través de las bases de datos y a través de la información propia del negocio. Estos incidentes los recopila cada gobierno a través de sus ministerios de Agricultura y Comercio Exterior y eso. Sí, este es de Europa, el que les estoy mostrando es de Europa. El INVIMA también tiene. Son como los INVIMAs de todos esos países y el DADIS de esos países, más o menos. Exactamente, esos son todos los INVIMA. Y ahí está la página, la FDA, que es la otra interesante para consultar. Pero les digo que la que más tiene un poquito en relación a material de empaque, porque es la que más ha investigado, es la de Europa. De resto, en INVIMA, ustedes no van a encontrar nada. Yo ya he revisado, la página de INVIMA es muy escasa, lamentablemente. FDA se enfoca mucho en el producto terminado, entonces hay muy poquito para material de empaque. Entonces, casi que la que más recomendaría son
RAS para Europa y la de Trello, que es una de Food Fraude exclusivo. Claro que la de fraudes, la de Trello, estoy viendo algo que es nuevo para mí, que le pusieron precio. Era gratuita hasta hace muy poco y está en $197 ahora poder consultar. Pero bueno, toca irse con la de RAS. Ah, bueno, no, acá dejo ver un vistazo. La de Trello para cuando vayan a hacer esa investigación. Parece que sí dice 197, pero todavía como que la deja ver. Y aquí hay una partecita muy pequeñita para materiales plásticos. Aquí está material, acá está packing material. Y acá pueden encontrar algo muy corto, pero bueno, eso sirve, lo poquito que haya. Y aquí está, esas tarjetas están, digamos que, identificadas. ¿Cuáles tienen riesgo? Que serían las de rojo, naranja y casi que nulo el amarillo. Y aquí está el plástico. Pues uno puede ingresar a esa tarjeta, vamos a ver si me lo permite. Yo no sé si están viendo la tarjeta que abrió. Sí. Ok. Sí. Sí, entonces en ese caso particular, ahí está diciendo que puede haber sustitución por materiales más económicos. O sea, sí, esto sí les sirve a ustedes, eso es importante. Porque hay información, digamos que lo más reciente es el 2017 que han publicado y pueden utilizar materias primas de bajo costo. Vamos a ver si no la... Ok. Por acá nos da otra informacioncita que han incrementado los precios a nivel global, más o menos en un orden de un 20% en los materiales plásticos para contacto con alimentos, incluido nada más y nada menos que el polipropileno y el poliestireno. Ah, bueno, poliestireno, pero ese sí, yo creo que no se utiliza, porque ese poliestireno es el de, ¿cómo se llama estos? Esa es la del película Stretch, el Icopor, Sí, el sí, algunos Icopor, de esos. Sí. Icopor, sí señor, en los últimos 5 años. Y acá hubo un fraude en el sector de empaques para alimentos, donde, sin embargo, un fraude básicamente por falsificación fraudulenta en materiales para contacto. Posibles fraudes en materiales plásticos, que incluye la falsificación de la pureza, grado alimentario, el estatus grado alimentario. Por eso es, bueno, pero yo siento que ustedes hacen muchos controles. Y acá también nos hablan de que no se declara el contenido del material reciclado, no declaraciones de aditivos, incluido la no declaración de colorantes que no son seguros para la inocuidad. Los precios han incrementado y la probabilidad del fraude viene siendo incrementada. Muy interesante. Entonces, yo creo que este es el que les va a servir un poquito más para polietileno. Mira que sí está muy específico para materiales de empaque, pero ese es lo único que hay en esta página. Okay. Y ese lo pueden ustedes tomar. Entonces, eso se debe guardar como parte de la evidencia. Entonces lo guardan, le dan imprimir, imprimir pues en página directamente dentro de la web. Y ahí tienen ustedes esas evidencias. Esas evidencias hay que irlas colocando porque estas páginas en cualquier momento bloquean el acceso porque tienden a volverse pagas. Okay. Y esa poquita información hay que irla capturando. Acá hay, pues, Aunque bueno, finalmente eso, es decir, lo que he entendido es uno busca eso, guarda como lo más relacionado que encuentre y eso, aunque no
Aunque pueda que no afecte la calificación en esa parte de la historia, pero que quede que uno sí buscó. Sí, exacto, algo Ok. así. Algo Y, así, que y- hizo la búsqueda y que ustedes procesaron información donde dijeron, no, esta información no es relevante para la empresa. O todo lo contrario, sí es relevante para la empresa porque hay que estar atentos a los proveedores que pueden llegar a ser falsificadores de alguna de las materias primas. Entonces hay que estarles solicitando lo que usted ya le solicita normalmente y con eso básicamente ya queda controlado. Okay. Y se guarda la información y yo la guardo normalmente en páginas consultadas y le coloco un resumencito como que quede toda la evidencia de esa información. Ok. Bueno, y ahí Esa búsqueda y consulta debería hacerse más o menos cada cuánto. cada año, cada Ok. año. Y si tienen una suscripción, porque también, porque eso es lo otro que dice acá, mira, la información tiene que provenir de asociaciones comerciales, fuentes gubernamentales o centros de recursos privados. O sea, que sí, ver ese sí lo puso como estricto que se revisen las páginas. Y formalmente, una vez al año, se tiene que revisar nuevamente este análisis de riesgos, formalmente. E informalmente puede ser que pues tú veas, Daniela, eso me puedo suscribir a esta página para que me llegue información. Y tienes algunas suscripciones para que cuando suceda algo extraño te estén notificando. Okay. Por ejemplo, la SGS tiene una suscripción gratuita de información y le mandan información como de inocuidad, de fraude, como hay muchos elementos y le van notificando. Como que eso es lo que quisiera directamente la norma, que haya unas alertas tempranas y unas verificaciones de lo que está sucediendo para estar como muy alerta la empresa a cualquier tipo de material que pueda ser fraudulento. Okay. Bueno, esa sería como la información. No sé si tengan dudas. ¿Qué dicen, señor Jaime, Orlando, Gloria? Gloria, no hemos escuchado a Gloria. Estoy analizando todo. no habla, pero pone un cuidado. Sí, hasta he anotado yo, señor Jaime. Bueno. No, hay que trabajarlo y empezar a ver qué nos va saliendo. Sí, pienso que Univan debe tener muchas herramientas de esto. Ellos están en el campo de alimentos y cosas y de pronto pueden tener suscripciones que nosotros no conozcamos, pienso yo. No sé, Daniela, ¿qué opinas? ¿Sí? Lo que me dijo Juan Carlos era que, pues que lo que ellos tienen es muy enfocado en alimentos y que seguramente lo que nos diera Gladys era más enfocado a plástico. Básicamente. Bueno, pero yo creo que hay un centro, el centro de plásticos, hay, aquí a nivel de Colombia, tengo entendido, que hay un centro especializado en plásticos, pero no sé eso qué tanto arroje de información. Yo pienso que en Colombia estamos de verdad muy poco avanzados en el tema de desarrollo de materiales plásticos directamente por entidades de investigación y desarrollo. Por lo tanto, casi que toca es buscar en entidades extranjeras. Y las bases de datos no son exclusivas para el material de empaque. Eso ténganlo por seguro porque eso lo hemos revisado con todas las empresas y no hay nada exclusivo. Entonces, Gladys, otra pregunta. Tenemos que incluir, por ejemplo, también la caja en esta evaluación, ¿o no? qué buena pregunta. Sí, también tienen que incluir la caja. Acá no solamente es material primario, sino también secundario. Ok. ¿Y los fotopolímeros? No. No, yo creo que no. No, ¿Cierto? los fotopolímeros no. No.
No, porque se vendrían a ser como un equipo, por decirlo así. Ok. Un utensilio. Entonces, no. Bueno, ya sí sería hilar un poco más delgado. Sí, la ¿Y muy ustedes fino. compran directamente los fotopolímeros? ¿Cómo? ¿Ustedes compran directamente los fotopolímeros? Sí. Ok. A ver, ¿qué más se me ocurre? Bueno, resina, master batch. Luego en la impresión las tintas, los solventes, El alcohol. el retardante, el acelerante, bueno, todo lo de impresión y luego ya que se empaca, las bolsas que nosotros mismos fabricamos y luego la caja, no, ya. Sí, que yo creo que son las mismas materias primas que están en el HACCP. Entonces son las mismas que se trasladan para este proceso. Ok. Bueno, entonces yo creo que quedaríamos pendientes, no sé si quieran que le demos una revisadita antes de la auditoría interna. Sí. Para que Claro. tengamos, Por cierto, aunque Gladys, sea imagínate que chiquita, yo no apunté en la agenda la auditoría interna y ya no me acuerdo qué día fue que quedamos. la auditoría interna quedamos posiblemente para el 15 de septiembre. Ay, El Dios 15 de mío. septiembre es pasando Ya. la otra semana. Me van a matar. Mm. Está bien cerquita. A ver. Hoy estamos, bueno, sí, vamos a ponerla 15 de septiembre. ¿Qué importa que salgan 1000 no conformidades? Pues 17, si quieres, el 17 de septiembre. 15 o 17, tengo esa 17. Lo pasamos para el 17 y hacemos una revisión el 14 de este tema. Sí. Señor Jaime. Orly. Sí, hay que programarlas. Bueno, Sí, de acuerdo. toca. ¿Qué más podemos hacer? Toca. Y el 14 vamos a ponerle de 2 a 3 para que revisemos. Revisión. Una horita, no va a ser muy extenso. Sí, pero no, eso lo vamos a tener listo antes, ¿cierto, equipo? Of course. Claro. Sí, no, ya la metodología está entendida. Yo pienso que ya es darle play. Sí. Nos va a ir bien nosotros. Bueno, Daniela, si tienes alguna inquietud en todo caso en estos días, me escribes que yo con mucho gusto te voy apoyando. Ya te voy a mandar, te voy a mandar un esquema de procedimiento para que lo termines de ajustar con las necesidades propias. Listo. Y ahí vienen las definiciones. Sí, señora, ahí están todas las definiciones. Listo, perfecto. Muchas gracias, Gladys. No, con todo el gusto, muchachos. Cualquier inquietud también en el Muchas resto del gracias. equipo, estaré atenta. Muchas Muchas gracias. gracias. Listo, Gracias. perfecto. Gracias. Buena tarde a todos. Igualmente. Gracias. Bueno, pues. Orlando, quédate un minutico. Bueno, voy a parar la Bueno. grabación. Es que te quiero ver detener la grabación. Yo